Perfecto, entonces vamos a utilizar el método de análisis de Maya. El método de análisis de Maya, recuerden que se basa en LBK. El método de análisis nodal se basaba en LCK. Y en el nodal nosotros buscábamos los voltajes nodales menos 1 para resolver las variables que teníamos en el circuito. En este caso, en análisis de Maya, vamos a encontrar corrientes de Maya. Hay que tener muy en cuenta que una cosa son las corrientes de Maya, otra cosa son las corrientes de rama, ya que ambas pueden coincidir en cierto momento, pero el método de análisis de Maya lo que encontramos son corrientes de Maya para encontrar las corrientes de las ramas y buscar las variables correspondientes. Ok, entonces lo primero en análisis de Maya es mirar este circuito que está acá. Es un circuito con únicamente fuentes de voltaje. En análisis de Maya vamos a tener en cuenta que hay que trabajar de una forma cuando solo hay fuentes de voltajes, y cuando hay fuentes de corriente vamos a utilizar el mismo método, pero hay que usar una técnica diferente para facilitar el análisis del circuito. Entonces fijémonos, aquí tenemos un circuito donde nos pide V sub 0. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber? La corriente que atraviesa 6K para hallar V sub 0, porque está en paralelo con 6K. Eso ya lo hemos repetido un millón de veces, ¿vale? Ok. Entonces, lo primero que yo establezco en un análisis de Maya son mis corrientes de Maya. Y aquí tengo mis corrientes de Maya. Mis corrientes de Maya son esta malla que está acá, le llamo I1, esta malla que está acá le llamo I2. Ambas corrientes de Maya las pongo en la misma dirección para facilitarnos el trabajo. El método establece una forma en que nosotros podamos hacer un LBK en la malla donde trabaja la corriente de Maya, y hacer un LBK en la otra malla donde está la corriente de Maya. Ok, entonces I1 atraviesa esta corriente de I1 es una corriente de Maya que atraviesa toda esta malla. I2 es una corriente de Maya que atraviesa la malla adyacente, y ambas corrientes comparten, si ustedes se fijan, estas dos ramas, ¿verdad? 2K y 3 voltios, y tenemos que analizar en el método esto que se está compartiendo. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es que en análisis de Maya, al dibujar mi corriente de Maya, yo voy a escribir mis ecuaciones de LBK donde atraviesa I1. Entonces, I1 atraviesa ¿cuántas resistencias? Atraviesa la resistencia de 2K, de 4K y 2K. O sea, 8K. Entonces, significa que aquí I1 atraviesa 2K. Ojo, en este método, la convención pasiva de los signos se está cumpliendo, se da por cumplida. O sea, que significa que si yo pongo esta dirección aquí, entonces significa que esa dirección de la corriente es la que nosotros, o la que se considera correcta. Por lo tanto, cuando atraviese 2K, entonces aquí es positivo, aquí es negativo, porque va en esta dirección y entra por más y sale por menos, ¿verdad? Según la convención pasiva de los signos. Y también se da por cumplida la convención activa de los signos. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es una suma de caídas de voltaje, o una suma de voltajes algebraicos en la malla. O sea, yo voy a decir I1 por 2K es un voltaje, I1 por 4K es otro voltaje, I1 por 2K es otro voltaje, más este voltaje. Entonces lo que estoy haciendo es un LBK prácticamente en este que está acá, ya menos las contribuciones de la corriente adyacente. Entonces, miremos, vamos a hacerlo de la forma que es más sencilla, para que ustedes no tengan que hacer tantos pasos. ¿Cuántas resistencias atraviesa I1? 1, 2, 3. La sumamos. 2 más 4 más 2, 8. Entonces yo digo 8K más ¿quién? 8K por ¿quién? Por I1. Entonces la corriente
y 1 por la resistencia que atraviesa esa corriente de malla. Sigo en esta dirección y sumo los voltajes que están en la dirección de la corriente de malla. En este caso entra por más, por lo tanto es más 3 voltios. ¿Ok? Y resto las contribuciones de la corriente de malla adyacente. Si hubiera aquí otra malla, también resto esas contribuciones de la malla del otro lado. Aquí solo tengo al otro lado, por lo tanto menos I2 por la resistencia que se comparte esa malla, en este caso 2K por I2. Esto tiene que ser igual a 0. Fíjense como estamos haciendo en LBK, toda esta suma es igual a 0. Ojo, son voltajes lo que estoy sumando. Aquí I1 por 8K es un voltaje más 3 voltios y le resto el voltaje de que está compartiendo con la malla adyacente, o sea menos 2K por I2 igual a 0. Eso es prácticamente lo que yo voy a tener en mi primera malla. Esta es la malla I1, la malla I1. Ok, entonces aquí tengo la malla I1. Voy a resolver acá. Esto lo puedo pasar para allá negativo y entonces me queda 8K de I1 menos 2K de I2 va a ser igual a menos 3 voltios. Paso para allá, lo paso negativo. Ya tengo mi primera ecuación de la primera malla. Esta sería mi primera ecuación. Ahora vamos con la malla 2. Voy a poner solo aquí la M, malla 2. Malla 2. En la malla 2 voy a tener... Entonces la malla 2 vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos son las resistencias que atraviesa I2? 2K y 6K. Entonces 8K. 8K más 8K por la corriente I2. ¿Verdad? 8K por la resistencia por donde atraviesa I2. Y hago la suma de los voltajes que están en la dirección de la corriente. Entonces este es menos 3 voltios. Menos 6 voltios, miren. Menos 3. Menos 6. Los dos tienen en la misma dirección que tiene I2. En esta dirección entra por menos. Entonces menos 9 voltios, ¿no? 3 más 6. Menos 3. Menos 6. Menos 9 voltios. Entonces si ustedes se fijan, ahora nos falta restar las contribuciones de la corriente adyacente. En las contribuciones de la corriente adyacente tenemos menos, ¿cuál es la resistencia que comparten? 2K por I1. Entonces 2K por I1. Esto es igual a 0. Es igual a 0. Ok, entonces 8K y 2 menos 9 voltios, ¿verdad? Menos 2K. Entonces, resumiendo aquí, yo tendría que menos 2, ordenando 2K y 1 más 8K y 2
es igual a 9 voltios. Paso los menos 9 para acá, ya tengo mi segunda ecuación. Y entonces lo que yo requiero ahora es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tengo dos incógnitas, dos sistemas de ecuaciones linealmente independientes, por lo tanto puedo resolverlo con cual método de reducción, sustitución, igualación, Cramer, Gauss, lo que ustedes quieran, siempre les he dicho, usen el que ustedes deseen. Al resolver este sistema de ecuaciones, vamos a encontrar que I2, que es el que necesito encontrar, I2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 33 sobre 30K. Sobre 30, perdón. 33 sobre 30 kilo. O sea, 33 sobre 30 miliamperios. ¿Verdad? 33 voltios sobre 30K, que es igual a 33 sobre 30 miliamperios. 33 sobre 30 miliamperios. Ok. Por lo tanto, ya encontrando I2, sabemos que I2 va a ser igual a la corriente que atraviesa la resistencia de 6 kilos. Si ustedes se fijan, I2, si esta le llamamos I sub 0, entonces este I sub 0 va a ser prácticamente la misma corriente de I2, porque no se comparte, no pasa otra corriente, la I2 no se va a ir por aquí, sino que va a atravesar 8K, entonces I sub 0 igual a I2. Por lo tanto, I2 por 6K va a ser prácticamente igual a B sub 0. Entonces B sub 0 va a ser igual a I2 por 6K. Ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje por corriente. Por voltaje por corriente. Entonces, esto va a ser igual ¿a quién? A 33 sobre 30 miliamperios por 6K. Mili con kilo se van a ir, esto es kilo ohmio, ¿verdad? Y esto me va a dar a mí entonces sexta 1, sexta 5, y entonces voy a tener 33 sobre 5. Eso sería B sub 0, haciendo análisis de malla. Ustedes se fijan, entonces tenemos ya resuelto el ejercicio de análisis de malla. Vamos a montarlo en Multisync y voy a subir el video para que comprobemos los valores que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a hacer ahora un análisis de malla con fuentes de corrientes.